Bendiciones abundantes en este precioso día. Estamos una vez más en este foro. Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Todos los sábados de 7:30 a 9 de la noche estamos aquí en este programa con un solo objetivo: llegar hasta sus hogares con conceptos diferentes, conceptos que van a ayudarle a romper ese techo de conocimiento. Y si usted aplica esos conocimientos, podrá también cambiar su estilo de vida. Por eso cada sábado traemos diferentes temas, también diferentes especialistas, expositores, que tienen un recorrido de vida, pero también tienen especialidad y nos van a hablar de ese tema de acuerdo a la temática. Llegó la hora. Uno de los principios y valores que siempre promovemos en este foro es decir la verdad. Decir esa verdad que transforma, que cambia, esa verdad que va a ser de nuestro país un país diferente. Y el tema que traemos el día de hoy es un tema muy importante: la visión de nuestro país. Todos queremos que Honduras, este país bendecido, este país creado por Dios, este país que todos deseamos, lo mejor no solo para nuestra generación, sino para las generaciones que vengan, que tengan oportunidad, generaciones que, estemos seguros, van a hacer las cosas mucho mejor que cada uno de nosotros. Por eso el tema de hoy es visión de país. Y tenemos dos invitados especiales, ¿verdad? Uno de ellos es muy conocido en esta ciudad, el doctor Reinieri Laitano, ¿verdad? El doctor Reinieri Laitano es un otorrinolaringólogo, un cirujano de garganta, una persona muy conocida en esta ciudad. Pero el título más importante del doctor Laitano es un hijo de Dios. Y eso nos interesa en este programa, que cada invitado sea una persona temerosa de Dios, con principios y con valores. Doctor Laitano, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en los 18 departamentos de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, en los diferentes departamentos, aldeas y caseríos. Hay dos caseríos que son caseríos gemelos, El Cedrito, Subirana y Oro. Y siempre nos dicen: salúdonos por favor, pastor, ahí en ese programa, porque para nosotros es cadena nacional. Llegó la hora. Así que para El Cedrito, Subirana y Oro, un saludo muy especial en este precioso día. Doctor Laitano, un saludo para toda la audiencia de Canal 6 y especialmente para este programa Llegó la hora. Y el tema, visión de país. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Esperamos edificar desde todo punto de vista de perspectiva lo que significa ser hondureño y cómo aprender a amar a nuestra patria. No estoy hablando de sentimentalismo, no estoy hablando de ligereza, estoy hablando de un fundamento, porque necesitamos movernos a través del fundamento. Y lo vamos a ir aclarando en el transcurso del programa, pastor. Quiero saludar también, unirme a sus saludos a toda esta gente que nos está escuchando, que va a ser una noche en todo aspecto muy edificante y sobre todo a despertarnos, porque hasta ahora hemos estado en la modorra, acomodándonos a decir que somos hondureños, pero ¿qué estamos haciendo por Honduras? Porque tenemos una responsabilidad como hondureños, una responsabilidad con nuestra patria que espera mucho de nosotros y hasta ahora le hemos fallado. Así que sí, insisto, vamos a edificarles mucho con lo que vamos a compartir en esta mañana con el ingeniero Zelaya y con nuestro pastor, ¿verdad?, que nos está guiando y conduciendo en este programa. Bueno, muchas gracias al doctor Laitano, y él ha dicho algo bien importante. Llegó la hora de dejar la modorra, ¿verdad? Un término muy común en nuestro país, pero también la Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Nos está diciendo, no tenemos que tener una actitud pasiva. Si queremos cambios, si queremos transformaciones, si queremos tener un país diferente, el doctor Laitano decía: si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Tenemos que hacer cosas totalmente diferentes. También en este día tenemos otro invitado especial, el ingeniero Norma Enrique Zelaya Bueno, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Él es un ingeniero industrial, pero también es un empresario
de la industria de los cultivos, ¿verdad? Línea agrícola. La industria agrícola, ¿verdad? Entonces es un privilegio tenerlo y por eso vamos a estar con dos personas con perspectivas diferentes, pero ambos tienen algo en común, tienen a Jesús como Señor de sus vidas y por eso esta visión, no solamente vamos a estar hablando de una visión de lo que materialmente nosotros queremos, sino que una visión que es mucho más, una visión espiritual, lo que Dios quiere para nuestro país. Ingeniero, un saludo para todos los que nos están escuchando en las diferentes partes de nuestro territorio y ahí de donde es originario el ingeniero, ¿verdad? Cerca de Peña Blanca, así que le escucha el auditorio de nuestro país. Y buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Pues aquí estamos en la misma línea, ¿verdad? De ver cómo nuestra Honduras va rica, poderosa, pues ver de qué manera nosotros, a través de Dios, a través de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, podemos llegar a mejorar las condiciones. Bueno, muchas gracias por ese saludo, tanto del ingeniero Norman como del doctor Laitano. Doctor Laitano, queremos ir al grano en esta mañana. Visión de país. ¿Qué es Honduras? ¿Cómo está Honduras para el doctor Laitano en estos momentos? Mire, Honduras está tal cual nosotros la hemos organizado, pero tenemos que ir un poquito más allá de lo que significa Honduras. Yo siempre he compartido, contrario a lo que nos enseñan en las escuelas, que naufragó un barco y cuando llegaron a tierra dijeron gracias a Dios que hemos nacido de esta Honduras. Históricamente sí, pero ahora vámonos a la perspectiva espiritual. Honduras se llama Honduras porque nació de las honduras, de lo profundo del corazón de Dios. Por lo tanto, Dios tiene una visión para nuestro país que va a ser develada en la medida que nosotros, sus hijos, los cristianos, nos involucremos en este proceso. Y cuando hablamos de visión, vamos a tomarlo desde dos ángulos, desde dos aspectos. Una visión en lo natural, ya les explico qué significa, y una visión espiritual. En lo natural es lo que estamos viendo que está aconteciendo y que debemos proyectarnos mucho más allá de lo que nuestra visión permite que miremos, nuestros ojos. Pero la visión bíblica, la visión espiritual significa una comunión de intimidad con Dios. O sea, proyectarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Para servicio de Él. Un ejemplo lo encontramos en Génesis 3:4. Dice que el ángel visitó a Moisés a través de una llama de fuego. Y Moisés lo que vio es lo que estaba ocurriendo, pero lo que vio fue con sus ojos naturales. Él no miró mucho más allá de lo que Dios quería decirle a través de ello. ¿Qué le quiero decir? Que hablamos los expertos, entre comillas, de que podemos arreglar nuestro país de una manera u otra, pero transcurren los años, cambian colores políticos y reiterativamente hacemos lo mismo. Se ha erigido una montaña que aparentemente es inabordable y nos hemos acomodado a ese tipo de situación, aún muchos que profesan ser cristianos, porque al momento de definir cómo elegir las autoridades, ya priva su color político y no su profesión, o más lo que profesan como cristianos, su convicción como cristianos. Ahí sí hay divisionismo. Porque ¿qué Dios hemos conocido? Y no es que nosotros pretendemos tener la varita mágica, pero es que esto es de dependencia. Esto es realmente de certeza, de tener un fundamento con objetivos claros y definidos. Muy bien. ¿A dónde le estoy conduciendo en este aspecto? Como le decía el ejemplo de Moisés, él miró con sus ojos naturales, pero no lo que Dios quería hacer. Entonces tenemos que involucrarnos en una... No podemos conocer a Dios de manera superficial, de oídas he oído de ti. No, tenemos que conocer a Dios profundamente. ¿Cómo? A través de una intimidad, de una comunión diaria con Él, para entonces conocer su voluntad y realizar su voluntad. Pero sin la ayuda del Todopoderoso, maravilloso, bendito Espíritu Santo, imposible. Por muy organizado, por muy estructural, por muy bonito que se mire el plan, sin su ayuda es imposible. Nada podemos lograr, nada. Esto no es de expertos, pastor. Esto es de gente con convicción. Esto es con gente que conozca realmente al Señor para poder desarrollar. No estoy hablando de religiosidad. La religiosidad es fanatismo y el fanatismo es diabólico. Estoy hablando de principios, de valores, de fundamento.
Y el fundamento lo tenemos que erigir, se tiene que organizar, se tiene que establecer encima y debajo de conocer básicamente al Señor. Muy bien. Sí. Estamos en esta primera etapa y estamos hablando de un tema muy importante, la visión de país. ¿Cuál es la visión que tenemos de país? El doctor Laetano ha dicho dos cosas muy importantes, ¿verdad?, acerca de la visión, y es que hay una visión material, natural, pero hay una visión espiritual que viene de Dios, de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para una nación es buena, agradable y perfecta. No falla, pero la voluntad nuestra muchas veces nos hace ver hasta lo que nuestras miradas, nuestros ojos naturales pueden ver, pero la visión de Dios va mucho más allá. También este día contamos con el ingeniero Norman. Ingeniero Norman, ¿cómo está Honduras en estos momentos para el ingeniero Norman en base a la experiencia de vida, en base a los resultados, especialmente en agricultura? Podemos decir, ¿cómo estamos en este país? Alguna gente dice, Honduras está en la hecatombe, Honduras está destruido, Honduras está mal, pero queremos dar una perspectiva real. Por eso el programa se llama Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar a las cosas por su nombre, de decir las cosas tal cual son. Queremos también decirle a las personas que nos están viendo en los diferentes lugares de nuestro país que ahí aparece en pantalla un número telefónico. Por favor, no nos hablen a través de ese número, pero sí envíennos a través de ese WhatsApp sus preguntas, sus observaciones, sus aportes, y estaremos leyéndolo en el transcurso del programa. Doctor, ingeniero Norman. Sí, pues mi visión de país yo creo que la tengo pues personalizadamente. Yo logré detectar cómo realmente, de acuerdo a nuestra voluntad, nosotros llegamos a caer y llegamos a una debacle. Honduras, precisamente en términos personalizados, está llegando a una debacle, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos deberíamos de unirnos, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo estoy procurando hacer en una línea de unidad con nuestra gente. Hacerles ver de que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios la que tenemos que llevar a condición de mejorar nuestra Honduras, ¿verdad? Incluso al político mismo hay que pedirle a Dios por él, porque sí necesitamos de que ellos realmente lleguen a reconocer de que un día nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada de lo que estamos realmente haciendo para mal para nuestros pueblos. Por eso estamos hablando en este programa Visión de País, y tenemos dos invitados especiales con perspectivas, con puntos de vista diferentes, pero tenemos algo en común los tres que estamos aquí, es que tenemos una visión espiritual, como dijo el doctor Laetano, ¿verdad? Que queremos que Dios ilumine nuestras mentes y queremos para Honduras algo mejor. Doctor Laetano, visión de país. Sí, justamente, mucha gente que nace en Honduras hubiera querido nacer en otros países, tener ojos azules, verdes, etcétera. Pero Dios permitió que naciéramos acá, porque la bendición nuestra está acá. Yo he escuchado mucha gente que migra y se justifica, entre comillas, el por qué migran, que oren por mí para que voy para tal lado y todo. Pero lo que están haciendo es ilegal y Dios no va a avalar eso. Vamos a orar para que Dios le prospere aquí en la medida que ellos dependan del Señor y le conozcan. Número 2, tenemos que amar nuestro país y bendecirlo. Con nuestra boca bendecimos y con nuestra boca maldecimos. Exacto. Pero habitualmente, es que eso en Honduras así es, que somos un país de tercer mundo. Eso es una realidad a nivel internacional. Pero ¿quiénes tenemos la obligación de cambiar nuestro país? Nosotros los cristianos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que se haga conforme a lo que digamos y creamos. Pero fundamentalmente en la palabra que dice de que Honduras es un país que nació para ser bendecido y acostumbramos maldecirlo con nuestra manera mal de hablar. Y la palabra dice que se haga conforme, insisto, creamos y digamos. Entonces tenemos que trabajar por Honduras. ¿Quién puede cambiar Honduras? ¿Los expertos, los políticos, entre comillas? No, si cada vez es un desastre.
la bendición de nuestro país, la restauración de nuestro país, el despertar de nuestro país, la identidad, la visión, los objetivos generales, claros, definidos y consomáticos que debemos de establecer para nuestro país, están en quién, nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos la bendición de nuestro país. Y sobre todo, porque el pueblo demanda la expresión de los hijos de Dios, porque ellos están en la bendición. Los cristianos somos los responsables, sí, porque la Biblia dice que, ¿verdad? Que nosotros somos portadores de esa bendición. Somos sal, y la somos gracia luz. de Dios. Y si la gracia de Dios está en nosotros, entonces significa que no estamos trabajando todavía para ello. Si aún los cristianos nos estamos disputando entre nosotros, si no hemos resuelto cómo pretendemos resolver el país de gente inconversa, le debemos un encuentro real a los políticos con el Señor para que Él sí los va a cambiar. Nos quejamos, pastor, habitualmente de que Dios pone y quita reyes, es cierto, pero lo hace directamente, no. ¿A través de qué? De ustedes, de nosotros, de los hombres, a través de un voto. Yo no estoy inventando nada. ¿Sabe cuál es el problema? Dice en Oseas 6:8 que elegimos reyes, gobernantes sin consultarle a Dios. Establecemos príncipes sin pedirle permiso a Dios. Por lo tanto, como Dios nos elige a través de los hombres, una vez que están electos, estamos obligados, nos guste o no, a orar por ellos. Porque todas las autoridades en eminencia han sido opuestas por Dios, directamente no a través de los hombres. Entonces tenemos que pedirle a Dios por quiénes vamos a votar. Y el testimonio es el que habla, cada vez por los mismos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser. Entonces vamos de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, y una vez vamos a llegar al precipicio y vamos a colapsar como el Imperio Romano, que llegó al borde y cayó. No es lo que queremos Honduras y no es la visión que tiene para Honduras. Cristianos, si decimos que somos cristianos, nuestro objetivo es que Dios sea el que gobierne. ¿Cómo? A través de gente honesta, recta, que nos gobierne no enseñoreándose en nosotros, porque no son señores feudales, sino estableciendo su gobierno a través de la sabiduría que proviene de Dios. Tienen que ser servidores y también gobernantes. Y ese equilibrio no se alcanza en un chispazo, ni gritando en la calle, ni siguiendo a fulano de tal, sino siguiendo lo que Dios quiere. Necesitamos gobernantes con sabiduría de Dios. Y esto no es religión, yo insisto, la religión es satánica. Estoy hablando de fundamento. Y es lo que nos falta. Si los cristianos nos unimos, ¿sabe que me incomoda, pastor? Y me incomoda mucho que al momento de las elecciones, los que profesan decir son cristianos ya no son cristianos. Priva el color político. Entonces, ¿qué es lo que está privando en ti? Tu fe, la luz de Cristo que brilla en ti, o la luz de los partidos políticos. Ese es el punto que tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Esto no es cíclico, que viene y va, viene y va. Esto es determinante. La palabra es una y no se puede manipular. Entonces necesitamos una visión. Si no tenemos una visión para nosotros mismos, para nuestra familia, ¿cómo pretendemos tener una visión para nuestro país? Ahí es donde iniciamos, en la familia, pastor. En la familia tenemos que buscar la unidad de tener una visión. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con ese pequeño reino que es nuestra familia? Y entonces, si nosotros establecemos las prioridades, y es lo que no tienen los políticos, entre comillas, no hay unidad familiar, ellos atropellan a quien sea con tal de lograr sus objetivos. Si la pasión con que se desarrollan los políticos por llegar al poder la tuviéramos los cristianos para presentar el evangelio, que son buenas nuevas, este país sería diferente. Amén. Pero no, nos preocupa más que nos mire el político que nos mire a Dios. Y les voy a decir algo. Si servimos a Dios, Dios no se va a quedar con nada de lo que estamos haciendo para Él. Paga servir a Dios, pastor. Amén. Yo creo que algo importante ha dicho el doctor Lezcano y tenemos que tomarlo muy en cuenta. Él decía, Dios pone y quita reyes, pero a través de la decisión que toma, y cada gobierno también dice, tiene los gobernantes de acuerdo a lo que se merecen. Quiere decir que tenemos que tener, en cuanto a política, los cristianos, sabiduría de parte de Dios. Tenemos que tener prudencia. Qué terrible es, ya se levantó la bandera política y esa bandera política se penetra dentro de las congregaciones. El doctor Letano decía algo bien importante, debemos transformar a Honduras, no a través de la política, debemos transformar Honduras
a través del Evangelio, ¿verdad? Y un caso bien importante, doctor Laetano, lo tenemos en Roma, ¿verdad? Cuando Jesús llegó allá, ellos querían que Jesús llegara en un caballo, ¿verdad? Porque necesitaban a alguien que les quitara el imperio romano, que en ese tiempo ellos eran esclavos del imperio romano. Hubo que tenían. Pero qué interesante, ¿verdad? Jesús no usó armas, incluso no usó ningún tipo de política, sino que esos cristianos, esa simiente, esa primera iglesia, empezaron a transformar a todo ese imperio a través del Evangelio. Y cambiaron y transformaron, y hasta el día de hoy transformaron el mundo entero a través del Evangelio. Es algo muy importante, ¿verdad? A veces nos dejamos como iglesia sacudir por los políticos y a veces dividimos. Realmente en estos momentos en el país hay tanto antagonismo, ¿verdad? Sos de un partido, sos de otro, y se vuelven enemistades. Y la iglesia no debe permitir que eso penetre dentro de la iglesia. Por eso tomamos ese punto muy importante del doctor Laetano. La iglesia tiene que transformar Honduras. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la sal, que la iglesia es la luz, que la iglesia es la que debe ser testimonio de vida, de que Jesús transforma. Y si transforma vida, si transforma familia, también puede transformar una ciudad. Dios, Jesús puede transformar un país, pero no a través de un partido político, sino que hombres y mujeres de Dios que levanten bandera y se pongan a la brecha. Y miren que hay diferencia, hombres y mujeres que saquen de sus vidas, de las vidas de sus familias, la corrupción, hombres y mujeres que estén dispuestos a ser rectos y a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay un versículo en Deuteronomios capítulo 6, versículo 18, que dice: y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Mire qué interesante este versículo. Dice que para que nos vaya bien tenemos que hacer lo recto, pero también lo bueno, ¿verdad? A veces hacemos lo recto, pero no hacemos las cosas buenas. Y este versículo dice de ambas cosas, ¿verdad? Que debemos de hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Estamos con un tema muy importante, ¿verdad? Y ya hay muchas personas que ya nos han escrito al 92 78 68 32, pero llegó la hora de ir a unos comerciales. Pero después de estos comerciales también tendremos la visión de país por parte de Norman. Así que no nos cambie de canal y llegó la hora de unos anuncios comerciales.